debe hacerse con la duda? Y la pregunta inicial es para todos nosotros, si es que alguna vez nosotros hemos dudado de algo. ¿Ha dudado usted de algo o de alguien? ¿Algún día le ha ocurrido que de repente usted no sepa qué día es ese momento? Por ejemplo, supongamos usted se levanta y dice, ¿y hoy qué día es? ¿Hoy es viernes o es lunes? ¿O es domingo o es lunes? ¿Debo ir a trabajar o todavía debo descansar? Puede que nos ocurra así, ¿cierto? Hemos olvidado algunos asuntos y nos hace dudar. De repente dudamos de si estamos actuando bien, si vamos a hacer las cosas bien o no. En la Biblia se presenta este tema de la duda y se presenta interesantemente con uno de los apóstoles de Jesús, el apóstol o el discípulo llamado Tomás. Vamos a ubicarnos todos para conocer un poco el contexto. El Evangelio de San Juan, el capítulo 20 y el versículo 19 en adelante nos va a servir como de plataforma para estudiar este tema respecto de qué debe hacerse con la duda. Bien, allí dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bien, hasta ahí un momento, ¿qué es lo que está sucediendo en la Biblia y en este momento de la historia? Primero que todo, Jesús, si leemos antes, Jesús ha muerto, Jesús descansó en el sepulcro, Jesús al tercer día, sabemos, la Escritura lo dice, resucita, pero luego pasa unos días donde los discípulos tienen muchas dudas y considero que la mayoría de ellos estaba dudando acerca de qué tan bien o qué tan mal habían aprovechado su tiempo. Recuerden cuánto tiempo habían pasado los discípulos de Jesús con él. 3 años y 6 meses dicen algunos, pero más de 3 años compartiendo con él. Ahora, piense usted en su vida qué ha hecho, por ejemplo, en un periodo de 3 años. Algunos pueden decir, bueno, yo en 3 años he trabajado bastante y he logrado ciertos objetivos. 3 años, la verdad es que si nosotros analizamos, no es poco tiempo, tampoco es una vida entera, pero es un tiempo significativo, ¿verdad? 3 años nos puede servir para hacer muchas cosas. Y los discípulos, ya después de 3 años, ustedes saben que Jesús fallece en la cruz y ellos están como en un dilema que les genera ciertas dudas. Y las dudas principalmente van a raíz de eso. ¿Aproveché yo estos 3 años o será que los desperdicié? Porque ahora Jesús, que nos mostró maravillas, que resucitó muertos, que hizo obras grandes, ahora Él está muerto. Era la noticia que ellos sabían, ¿verdad? Él ha fallecido, está en el sepulcro, murió y nuestro Cristo ahora ya no está con nosotros. Y eso sería triste también para nosotros. Hay tristeza en el corazón de los seres humanos. Y ahora los discípulos están ante ese dilema. Había tristeza porque Cristo había descendido al sepulcro. Pero ahora, días después, Cristo se manifiesta entre ellos, aparece entre ellos y les dice, 2 veces les dice, paz a vosotros. Y luego de que les dice paz a vosotros, les da un regalo maravilloso, que lo registra la Escritura y lo acabamos de leer. Les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, pero yo todos los días le pido a Dios que ojalá me dé su Espíritu Santo, porque si tenemos el Espíritu Santo tenemos una gran y prácticamente seguridad completa de que estamos siendo victoriosos en la vida cristiana, porque sin Dios nada podemos hacer, pero con su Espíritu es diferente. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces será otra la realidad nuestra. Y aquí Jesús está asegurando de la victoria de ellos y les está dando el Espíritu Santo a sus discípulos. Por lo tanto, ellos lo reciben, pero hay un acontecimiento muy interesante y es que no todos recibieron el Espíritu Santo, por lo menos en este momento de la acción de Jesús. Y entre ellos nos dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 2, llamado Dídimo también, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y aquí me voy a detener un poco. En ocasiones nosotros podemos no estar en el lugar que deberíamos estar. Hay personas que podrían estar acá en esta iglesia o en otra iglesia en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Durante el día santo del Señor, el día sábado, congregándose con los hermanos y creciendo en el conocimiento de la palabra, pero por alguna razón no están en ese lugar. Habrán razones de fuerza mayor, pero habrán razones que
la persona y uno sinceramente saben de que no son justificaciones para faltar a la cita que tenemos con el Señor en la iglesia de Él. Y Tomás, aunque no se explica por qué razón no estaba allí, lo que sabemos es que simplemente en ese momento y en ese lugar él no estuvo. Por lo tanto, no tuvo ese encuentro con Jesús. Y a Tomás le dijeron, versículo 25, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y entonces yo le pregunto, ¿cuántos Tomás usted conoce en su vida? ¿Muchos o poquitos? ¿Será que los Tomás escasean en este mundo en el que vivimos o abundan? Sobreabundan, ¿cierto? Hay muchos Tomás en el mundo, porque hay personas que dicen, yo hasta que no vea a Dios no voy a creer en Él. De alguna forma un poco arrogante y desafiante, porque ver a Dios, nosotros, que hay pecado en nosotros, significa prácticamente desaparecer ante su presencia, ser consumidos ante Él por el pecado que hay en nosotros. Y por su misericordia más bien es que Dios no se deja ver tal como Él es, por amor a nosotros. Pero hay personas que dicen algo así como, yo voy a creer el día que yo vea a Dios. Bien, algunos tienen ese argumento. Y queda poco tiempo, ¿cierto? Y Tomás tuvo ese argumento, algo así como que yo hasta que no vea las heridas de Cristo en sus manos, en su costado. Ustedes saben que una lanza atravesó el costado de Cristo como una verificación de si estaba fallecido o no, que hicieron los soldados. Y esas heridas permanecían en el cuerpo de Cristo. Y así hay personas que siguen viviendo en la actualidad, que nosotros conocemos. Quizás nosotros mismos en algún momento hemos sido como Tomás y hemos dudado de Dios. Y hemos puesto como a prueba a Dios, ¿cierto? De repente, si Dios logra sacarme de este problema, entonces es porque sí existe. O si Dios sana a mi familiar que está al borde del sepulcro, yo voy a creer en Él. Y ponemos como a prueba a Dios, pero eso no es correcto. El verso 26, ¿qué nos dice? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí parece que se repite como la historia, ¿cierto? Están los discípulos, pero la única gran diferencia que hace la Biblia aquí en este verso es que ahora estaba Tomás ahí entre ellos. Estaba Tomás y ahora Tomás parece que estaba en el lugar indicado, ¿cierto? Es como que ahora sí estaba en el lugar que debía estar, que era con los discípulos, con los seguidores de Cristo. Y Jesús les dice nuevamente lo mismo que ya 2 veces les había dicho antes, ¿cierto? Les dice paz a vosotros. Y Tomás, verso 27, recibió las siguientes palabras de Jesús. Y son unas palabras que en un tanto encierran como un grado de tristeza, porque yo creo que Dios no se complace en decir estas palabras. Y más que vienen como de la terquedad y la duda y la incredulidad de un seguidor suyo. Le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús hizo un acto también de misericordia con él, que fue permitirle que él, como ser humano, comprobara, ¿cierto?, de alguna forma usando más la razón o la racionalidad que quieren usar los seres humanos para comprender a Dios, y tocara sus heridas en las manos, también su herida en el costado, y así pudiese creer en Él, creer en Dios. Por lo tanto, Jesús termina diciéndole, no seas incrédulo, sino creyente. Y hay muchas personas que pueden estar escuchando esto y que están llenos de dudas, y que esas dudas les permiten creer que tienen razón para no creer en Dios, pero la verdad es que Dios desea que todos creamos en Él, porque hay un propósito que vamos a descubrir en esta mañana y recordar que es un propósito de salvación, y es el propósito mayor por el cual Dios vino a esta tierra. Entonces aquí tenemos una persona que es un ejemplo de duda, pero Jesús ante esa duda se manifiesta. Y entonces Tomás en el verso 28 responde al Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Allí Tomás reconoce a Jesús como su Señor y también lo reconoce como su Dios. Pero luego de qué? De que Dios misericordiosamente le permite que Él haga lo que Él mismo pidió hacer para creer. Y Jesús llega a la conclusión y dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que nosotros somos bienaventurados. ¿Quién de ustedes me puede decir que ha visto a Dios en su cuerpo físico? En la Biblia hay algunas menciones de algunos personajes bíblicos que algo vieron de Dios, ¿cierto? Pero no plenamente. Moisés, Job, Isaías y muchos otros más. Yo personalmente nunca puedo decir, no, yo vi a Dios en una visión, en un sueño, o lo vi y era de esta forma. No, lo he visto mediante su palabra,
y lo he visto mediante la oración y mediante la obra que Dios hace en el corazón mío y en el corazón de otras personas y en su carácter. Vamos a ver un poco lo que es la duda y lo que es como Dios en su, digamos, en su magnificencia, cómo Dios no se propone que nosotros entendamos todo, sino que Él se propone que entendamos algo y es quizás lo que podemos entender como seres humanos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bonito este versículo, ¿verdad? Profundidad de las riquezas y del conocimiento y algo que es insondable para nosotros. Cuán difíciles son tus caminos de que nosotros los comprendamos plenamente. Muchas veces nosotros en nuestra vida hemos tenido episodios donde no comprendemos ni por qué sucedió algo. No sé si les ha pasado, ¿cierto? Y nosotros llamamos muchas veces que eso es algo negativo, porque significó algo negativo a mi experiencia de vida, pero después con el paso del tiempo y más allá de la eternidad, ¿cierto? Cuando estemos con Cristo, vamos a comprender de que muchas de esas cosas negativas eran bendiciones en abundancia que Dios nos daba para podernos salvar. Entonces, por ahora vamos aprendiendo que comprender a Dios en el 100% de su magnificencia es algo imposible para el ser humano. En el momento que el ser humano lograra comprender 100% toda su magnificencia de Dios, en ese momento Dios dejaría de ser Dios y nosotros seríamos igual a Él. Y eso sería algo impensado y es algo imposible, ¿o no? Salmo 97, versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nubes y oscuridad alrededor de Él. Siempre nosotros ligamos a Dios con la luz, ¿cierto? Pero acá este salmo nos dice algo interesante y un poco curioso. En otras versiones dice que tinieblas o oscuridad hay alrededor de Él. Pero esa oscuridad no porque obviamente lo relacionemos con algo malo, sino porque hay mucho que nosotros desconocemos de Dios, de su poder, de su magnificencia. Sin embargo, luego el mismo versículo nos presenta algo que sí podemos comprender. ¿Cuál es el fundamento de su trono? Justicia y juicio. O sea, Dios es justo y Dios es quien hace juicio y tiene toda la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, nosotros debemos aprender eso ya de Dios. Confiar en que aunque este mundo sea injusto y aunque hay muchas cosas que nos pueden parecer injustas, Dios sabe qué es lo que es justo en todo el sentido de la palabra. Y Él da la justicia. Recordemos que el tema del cual estamos estudiando es qué hacer con la duda. Y la duda obviamente que nos pone a reflexionar acerca de si lo que hago es correcto o no, si lo que creo es correcto o no. La palabra de Dios también puede ocasionar dudas. Yo conozco personas que estudian la Biblia y muchas veces entre más estudian la Biblia, más dudas se generan. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Acabamos de hacer un ejercicio con 2 versículos y mencionamos el Salmo 97, el versículo 2, y yo creo que ya se generó la duda en algunos de por qué dice que alrededor de Dios hay tinieblas, ¿cierto? Y a alguien quizás ya eso le genera dudas y quisiera conocer más o profundizar más de ese tema. Y acá Pedro el apóstol nos dice, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, él está hablando de Pablo y de lo que Pablo escribió, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, yo quiero que aprendamos algo hoy y es lo siguiente. Hay personas que en el estudio de la Biblia, estudiando la misma Biblia que usted y yo podemos tener en casa, ¿cierto?, llegan a dudar y a generar dudas, pero esas dudas los llevan hacia la perdición. Y explica una razón, dice que porque son indoctos e inconstantes. Y entonces nosotros debemos aprender algo. La palabra de Dios está para darnos luz, para darnos conocimiento. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia tiene asuntos de matemática, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Tiene matemática la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene de profecía. Sí. También, ¿cierto? Y menciona datos históricos. Sí. También, ¿cierto? Y arqueológicos. Sí. También, ¿verdad? Y científicos. También. Y de principios de higiene, de salud. También. Y así podríamos seguir mencionando que la Biblia tiene multitud de temas. Sin embargo, no podemos decir que la Biblia, porque menciona algo de música, es un libro de música. No, no podemos decir eso. Ni porque tiene historia es un libro de historia, tampoco, ¿verdad? Tiene muchos elementos, pero no por tener esos elementos ya la Biblia es
un manual, digamos, de historia o de biología, no, porque el Señor usa toda su sabiduría y su conocimiento, pero Él tiene un propósito, el propósito es salvarnos. Pero aquí Pedro nos dice que hay asuntos complicados que personas tuercen y lamentablemente lo tuercen para su propia perdición. Yo voy a mencionar algunas doctrinas que algunas personas o iglesias, hermanos nuestros o no hermanos de nuestra iglesia, pero de otras congregaciones, pueden tener y plantear, y que nosotros podemos a la luz de la Biblia entenderlas de una forma, y hay otras personas que a la luz de la Biblia la entienden de otra forma. Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 36. Dice la palabra de Dios allí: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese versículo pienso yo que no necesita como una profundidad de conocimiento para comprender lo que dice allí. Me parece muy sencillo, ¿cierto? Muy claro. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Si nosotros leemos el contexto, sabemos de que está hablando del día y la hora de la venida de Jesús, ¿cierto? Del fin de esta historia en este mundo. Hay personas que, a pesar de que la Biblia enseña esto, han enseñado y han creído que Jesús viene en un día y en una hora determinado. Y para no irnos muy lejos a la época en la cual nosotros vivimos, en el año 2000. Yo creo que todos nosotros, a excepción de algunos niños que hay acá, no vivieron esa etapa, pero los que estábamos vivos en el año 99, ¿cierto? Y ya con alguna conciencia, yo estaba en Colombia en esa época, y yo recuerdo que en la ciudad donde yo vivía, la sociedad en general andaba preocupada porque se decía que al final de ese año 99, entonces iba a haber oscuridad en la tierra. Solo las personas que tuviesen agua bendita o bendecida en su casa iban a tener luz y cosas así asombrosas. Y empezaron a decir que ahí iba a ser el fin de la historia de esta humanidad. Y muchas personas, luego de que pasó el 31 de diciembre de ese año y el fin de ese año y el comienzo del nuevo milenio, entonces se empezaron a conocer noticias alrededor del mundo donde personas se quitaron la vida porque tenían angustia y pensaban de que eso iba a suceder, iba a ser tan real que quisieron adelantarse al evento. Y se quitaron la vida y sufrieron y padecieron. Obviamente los que estamos vivos pues nos dimos cuenta que nada pasó, ¿cierto? Y que todo siguió normal. Luego de eso avanzamos y nos acercamos al año 2012, ¿cierto? El año 2012 fue famoso porque parece que la cultura de los mayas, ¿cierto?, en Centroamérica, en México y en otros países centroamericanos, parece que ellos se terminaba su ciclo de calendario, es lo que yo entiendo, y entonces empezaron a interpretar y a decirle a la gente que ese día se iba a acabar el mundo, ¿cierto? Y si mal no recuerdo era como 23 de diciembre del 2012, algo así. Y hay personas que estuvieron atemorizadas con esta historia. La televisión le decía eso, los libros que escribían decían eso, y entrevistaban a personas en las noticias diciendo que efectivamente ese día algo catastrófico iba a suceder, y la gente tenía temor. Pero el versículo bíblico es claro, dice: el día y la hora nadie lo sabe. Y entonces hay personas que, a pesar de que conocen la Biblia, también han dado fechas. Y han dado fechas para la venida de Jesús y no se ha cumplido. Entonces, ¿qué duda puede haber en la persona que leyendo la Biblia pone fechas? Y yo le pregunto a usted ahora de una forma distinta. ¿Usted, conociendo este versículo, se atrevería a poner una fecha fija para el regreso de Jesús? No soy Dios. No somos Dios, no hemos recibido esa revelación, y eso iría total en contra de la palabra de Dios, porque Jesús dice: nadie sabe el día y la hora. Y yo salgo diciendo: no, hermanos, he descubierto que este año 2016, el 16 de diciembre, prepárense. Entonces más de uno va a poder creer eso, ¿cierto? Claro, y entonces va a decir: y lo dijo Wilmer, y esto y lo otro, y le van a creer a eso, y muchas personas pueden atemorizarse. Y hay personas que, leyendo la Biblia, van en contra de la Biblia, y por eso Pedro dice: mire, hay personas que leen la Biblia y tuercen la Escritura de una forma tan negativa que es para su propia perdición. Acá en Chile, ustedes sabrán más del tema, pero yo escuché hablar varios años atrás, cuando estaba más en la zona central, de un famoso profeta de Peñalolén, y entre sus enseñanzas era tener muchas mujeres, porque él decía, y de hecho tenía como un harén de mujeres que eran como, no solamente que eran amigas de él, sino que eran como parejas de él, ¿cierto? Por lo tanto él tenía intimidad con estas mujeres. Pero el argumento de él era un famoso versículo de la Biblia que dice algo así como que en aquel tiempo echarán mano de un solo hombre 7 mujeres. Pero nosotros sabemos de que, dice Pedro, muchos tuercen la Escritura para perdición de sí mismos. Ahí hay un ejemplo de cómo las personas pueden torcer la Escritura para perderse ellos mismos, porque la Biblia no enseña eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos leer la Escritura y podemos leerla para salvarnos, pero también podríamos leerla para buscar nuestra perdición. Vamos
a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces yo voy a preguntar, ¿es malo dudar? Depende de quién dude. Bien, vamos a decir que podríamos decir que depende de qué dudamos, ¿verdad? Pero la duda de alguna forma es necesaria, por lo menos en el mundo donde nosotros estamos, para atraernos como hacia el conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo algún día escuché que el sábado era el día de descanso, el día de reposo, pero no lo había leído ni había estudiado. Y yo estaba muy pequeño, de hecho lo escuché en un grupo católico como de catecismo y así, y escuché eso y quedé con la duda. Después, con el tiempo, pues pude comprobarlo y pude estudiar y me di cuenta de cuál era el verdadero día, según la Biblia, de adoración. Entonces quizás esa duda fue un poco positiva porque me llevó a conocer algo mejor, ¿cierto? En un momento los científicos y los que han sido hombres de ciencia han dudado de por qué suceden las cosas que suceden, y esas dudas los han llevado a investigar y a comprender los asuntos, ¿verdad? ¿Por qué se llega a decir que el hombre estaba compuesto de átomos? Porque obviamente tenían la duda de saber si, como que qué es lo que nos compone a nosotros, ¿cierto? Y llegaron a esas conclusiones, y hoy en día la ciencia los puede demostrar, entonces también son positivas. Pero, ¿dónde está lo negativo de la duda? Lo que acabamos de leer en Hebreos 3:12 nos dice que entre nosotros ojalá no sean hallados hermanos que tengan como incredulidad, ¿bien? Y la incredulidad es algo parecido a lo que tuvo Tomás. ¿Tomás tuvo incredulidad, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque él empezó a dejar de creer en Dios. Cristo les había enseñado, y Cristo ya les había dado vislumbres de que al tercer día iba a resucitar y de que iba a estar con ellos y que Él era Dios, y muchas pruebas habían tenido, ¿o no? Yo pregunto, ¿Tomás vio a Jesús resucitar muertos? Por ejemplo, a Lázaro, a la niña enferma, etcétera. Sí, ¿cierto? ¿Lo vio sanar solamente con su palabra? Sí, ¿verdad? A ciegos Jesús sanó con su palabra, a leprosos limpió de la lepra con su palabra, con su poder. Por lo tanto, Tomás era una persona que tenía muchas evidencias del poder de Dios. Pero hay personas que, a pesar de que tengan muchas evidencias del poder de Dios, siempre van a tener como esa incredulidad. Y esa incredulidad es mala, es negativa. Es mala al punto de que Jesús mismo a Tomás le dice, ya no seas incrédulo, sino que seas creyente. ¿Y nosotros? ¿Qué tanta incredulidad puede haber en nuestro corazón? Vamos ahora a Colosenses 2:3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios, en Cristo, ¿cierto? En la deidad, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Me llama mucho la atención que hay hombres de ciencia, pero lo que me llama la atención es que esos hombres, poco se habla a nivel, digamos, general de la sociedad, de que ellos eran creyentes en Dios y eran estudiosos de la palabra de Dios. Eso se habla poco. Pero cuando uno investiga, y yo les animo a que ustedes lo hagan, uno se da cuenta que esos hombres, antes de ser grandes científicos, eran grandes hombres de fe, eran hijos de Dios y creían en su palabra. Mencionaré algunos. El señor Isaac Newton, ¿cierto? Isaac Newton, más conocido por ser de alguna forma como el padre de la física y las leyes de gravedad, pero Isaac Newton, se dice de él, y hay apoyo, digamos, científico, histórico, que él estudiaba la Biblia, que él leía la palabra de Dios, que a él le apasionaba estudiar los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis, y de hecho, él escribió más de teología, de estudio de Dios, que de ciencia. Pero no es famoso por lo bíblico, sino es famoso por lo científico. Yo pregunto, ¿habrá alguna relación entre el conocimiento de Dios y de su palabra y el conocimiento teórico o científico en varias áreas de la ciencia? Amén, ¿cierto? ¿Existe esa relación? Mucho, mucho. Ajá, porque Dios, obviamente, acabamos de leer que Él es el dueño de todas las riquezas, ¿cierto? Y de la sabiduría. Por lo tanto, si alguien quisiera conocer algo verdaderamente de este mundo, al primero que debe buscar es a Dios. Porque Él sabe verdaderamente cómo funcionan las cosas. Es Dios la fuente de toda sabiduría, hermanos. Johannes Kepler. ¿Saben ustedes lo que hizo Johannes Kepler? Hasta la época de él, los científicos y la sociedad en general pensaba que los movimientos de los astros eran en forma circular o de círculos perfectos. Entonces se creía que la Tierra se movía en un círculo perfecto, el Sol en un círculo perfecto, todo en un círculo perfecto. Pero Johannes Kepler, que era creyente, que era estudiante de la Biblia, descubrió por sus experimentos que los astros tenían un movimiento elíptico. Y entonces se mueven como una elipse,
no un círculo perfecto, sino como una especie de círculo alargado, ¿cierto? Y lo descubrió él. Antes que ser científico fue estudioso de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia menciona al más grande de todos los sabios sobre la tierra. Obviamente exceptuando a Cristo, pero lo menciona la Biblia un ser humano como nosotros, Salomón, ¿cierto? ¿Y por qué Salomón fue el más sabio? Porque Salomón pidió lo que debería pedir toda persona que quiera ser sabia. Dios le dice, pídeme lo que quieras, y él no pidió lo que muchos de nosotros quizás pediríamos hoy en día, ¿cierto? Salomón no pidió nada de eso, pidió, Señor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. ¿Y Dios qué le dio? Sabiduría. Y la promesa, y juntamente con la sabiduría lo acompañó la riqueza, la salud, la prosperidad, todo esto. Pero él primero se hizo sabio. Y la Biblia dice que él fue el más sabio sobre la tierra. ¿Y qué buscó Salomón? Solo buscó a Dios y la presencia de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, deberíamos buscar a Dios. Santiago 1:5. Y allí el Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, ¿cierto? Y sin negarle a nadie la sabiduría. Entonces nosotros deberíamos procurar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios me va a permitir comprender algo. En primer lugar, yo como ser humano nunca voy a comprender 100% a Dios. Amén. Siempre va a haber algo que va a ser incomprensible y que de hecho por la eternidad voy a seguir comprendiendo y estudiando. Porque en el momento que yo comprenda como ser humano 100% a Dios, en ese momento Dios deja de ser Dios. Y yo me convierto en alguien como igual a Él. Y eso es imposible, porque Dios solamente hay uno, ¿cierto? Entonces ya hemos entendido eso. Ahora, vámonos a Colosenses 2:3 de nuevo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros de sabiduría y tesoros de conocimiento. Hermanos, ya para ir concluyendo, yo les voy a decir que la Biblia tiene uno de los mayores tesoros para nuestras vidas. Y el mayor tesoro que tiene es un tesoro que tiene que ver directamente con nuestra vida y con nuestro futuro, con lo que va a pasar de nosotros en años más, en siglos más o en milenios más. No lo sabemos el momento exacto, pero sabemos que tiene relación con nosotros. Y es el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está describiendo el amor de Dios, ¿ya? Y el amor de Dios dice que es tan grande para con el mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, en su único Hijo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo más importante que conozcamos de Él? Y por eso hablamos de que en la Biblia está ese tesoro del conocimiento, que es básicamente este núcleo que estamos leyendo, y es Juan 3:16. Si yo creo en Jesús, entonces yo tengo vida eterna. Y la pregunta es, ¿creemos nosotros en Jesús? Amén. Amén. Amén, ¿cierto? Y ojalá que Jesús no nos tenga que decir a nosotros como le dijo a Tomás. Deja de ser incrédulo, ¿cierto? Muchas veces a nosotros y nuestro corazón humano nos cuesta y realmente terminamos siendo un poco incrédulos. ¿Cómo entonces nosotros luchamos contra la duda? Primer consejo, debemos estudiar la palabra de Dios, porque aquí es donde escuchamos su voluntad. Pero antes de estudiar la palabra de Dios debemos hacer uso de algo que Dios dejó para nosotros y que es Dios mismo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en esencia, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a enseñarnos acerca de Él y nos va a enseñar además toda la verdad, y además dice que va a tomar de lo suyo y nos lo hará saber. Entonces, aprendamos algo, y si ya lo sabemos, recordémoslo y nunca lo olvidemos. Cada vez que usted y yo estudie la Biblia, debiéramos estudiarla pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, entre otras cosas, está en esta tierra para guiarnos a toda la verdad. Porque muchas veces las personas que no hacen esto terminan enseñando cosas como las que mencionamos. El método que nosotros debemos tener de estudiar la Biblia es, antes de abrirla, pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprenderla. De otro lado, no ser orgullosos. ¿Por qué? Porque pasa que la Biblia es tan profunda que muchas veces me va a dejar a mí con dudas. Y cuando el ser humano tiene dudas, muchas veces en su orgullo quiere pretender que él sabe más que los demás, y en ese saber más que los demás empieza a inventar cosas que nada que ver.
Y entonces de repente empieza a enseñar y entonces va a decir que los 144.000 son las personas que van a los supermercados de cadena de supermercados. Por decir algo que no tiene sentido, ¿cierto? Pero lo va a enseñar. ¿Por qué? Porque en su orgullo piensa que es eso. Y hay personas así que tuercen la escritura. Bien, ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, en primer lugar nos hace un recuerdo de lo siguiente. Nosotros, no hay ninguno de nosotros que siquiera imagine cómo va a ser vivir en el cielo y cómo va a ser estar allí frente a Dios y ver lo que vamos a ver. Si alguien lo imagina, ya de plano está siendo mentiroso, porque la Biblia dice, ni siquiera ha subido al pensamiento del hombre, ¿cierto? Pero luego nos dice que el Espíritu de Dios sí nos revela todas estas cosas, porque Él obviamente sabe de qué está hablando. Y si usted sabe de qué está hablando, pues obviamente va a poderlo enseñar. Por lo tanto, hermanos, en este mundo en el que vivimos hay muchas teorías y hay muchas doctrinas. Algunas de ellas nacen del orgullo de los seres humanos por pretender saber más que los demás o por pretender decir que tienen nueva luz. Pero muchas veces en eso se puede caer en errores. Yo no puedo pretender, por decir que yo tengo más luz, decirles no, Cristo va a venir en tal fecha. Y ustedes deberían ser sabios para conocer la Escritura y no dejarse guiar porque yo les diga eso, sino porque el escrito dice lo contrario. El día y la hora, Mateo 24:36, nadie lo sabe. Entonces, si yo dijera eso, ustedes me van a mirar raro y van a decir, está hablando puras cosas que no son, ¿cierto? Pero lo interesante es que así se levantan personas entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y en todos los lugares del mundo que enseñan cosas antibíblicas y la gente las cree. Por ejemplo, que los santos interceden por nuestra salvación, algo antibíblico. Por ejemplo, que las obras nos salvan, algo antibíblico. Por ejemplo, que María nos redime también del pecado, algo que no enseña la Biblia. Ahí es donde nosotros queremos llegar, a que nosotros no estudiemos la Biblia sin pedir la dirección de Dios y tampoco estudiemos la Biblia obviamente con un versículo aislado, porque un versículo aislado, si es sencillo, como Mateo 24:36, que dice el día y la hora nadie lo sabe, quizás yo no necesito hacer una investigación tremendamente larga para saber que lo que me dice ahí es tal cual lo dice, ¿cierto? Pero hay otros versículos que sí me amerita más investigación. Entonces, muchas de esas doctrinas no tienen fundamento en la verdad y son contrarias a todo lo que la inspiración bíblica enseña. El tema del rapto, ¿han escuchado hablar del rapto? Hay personas que creen en esto y aunque a nosotros nos parezca casi que imposible, es así. Entonces, la palabra de Dios es la luz que nosotros necesitamos, pero para yo acercarme a ella, hemos dicho que necesito la dirección del Espíritu Santo porque Él sabe qué es lo que quiere revelarme. También hemos dicho que el conocimiento pleno de Dios es tan profundo que desafía cualquier mente y cualquier intelecto, por muy superior que parezca ser. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a poder comprender vislumbres de Dios, pero lo más importante es que comprendamos algo muy sencillo, y es comprender que Dios nos ama y desea salvarnos, y desea darnos vida para siempre. Si comprendemos eso, entonces aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y sigámosle a Él. Y haciendo eso, ya podemos decir que somos muy sabios en la tierra para ganar la salvación. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos dé siempre su fe y la capacidad de no dudar, sino de tener fe y creer en Él, ¿cierto? Y que así nos pase como Tomás, que de pronto estemos incrédulos, pues por la gracia de Dios podamos tener el fin que tuvo Tomás, que fue de creer.